Entonces, como les decía, vamos a tener la práctica del día de hoy. Práctica número 3 tiene por nombre calorimetría o calor específico de los metales. Y lo que tratamos, el problema que se va a tratar en este laboratorio es que, pues, tenemos diferentes muestras metálicas en un simulador, ¿ok? Y no conocemos de qué están hechas estas muestras, pero sabemos de que el calor específico de un metal es una propiedad que es inherente de cada material. Entonces, podríamos encontrar de qué está hecho un material, o sea, cada muestra metálica del simulador, si nosotros podemos, bueno, si logramos determinar su calor específico, ¿ok? Ahora bien, este es el problema y es cómo lo queremos resolver. Pues lo vamos a resolver eh, utilizando la técnica que se llama calorimetría, ¿bien? En el cual se utiliza un recipiente que se llama calorímetro y en este recipiente se colocan dos muestras, ¿bien? Se colocan en contacto en el recipiente de manera que hay una transferencia de energía entre una muestra y otra. Es decir, se coloca la muestra metálica a una temperatura alta y la otra muestra, que sería una muestra de agua, a una temperatura baja. Entonces se pone en contacto dentro de lo que es el recipiente que llamamos calorímetro y después de un tiempo muy largo, como están en contacto por la ley cero de la termodinámica, llega a una temperatura de equilibrio ambos, ¿ok? Entonces, nosotros medimos de todo este sistema, medimos las temperaturas iniciales de los dos cuerpos que se van a poner en contacto y también medimos también sus masas. Con estas mediciones nosotros podemos determinar después lo que es el calor específico de la muestra metálica. Entonces, ya voy a compartirles lo que es la guía en sí. Esta es la guía. Bien, me confirman si ven la guía. Sí, sí se ve. Muy bien, entonces en la guía pues se les va a mostrar cada una de las secciones que se debe colocar en el informe. Decirles desde ya que esta va a ser una práctica tipo informe, ¿verdad? Es decir, no va a ser como la práctica anterior. La práctica anterior, si ustedes se fijaron, fue un tanto complicada porque había que introducir cada cosa en el campus y fue más complicado para mí al final también para la hora de revisión. Entonces, al final vamos a cambiar esta metodología con los instructores, vamos a hacer otro tipo de actividad en esta, para las plantillas, ¿verdad? Ya no se va a hacer tipo ensayo, se va a hacer tipo cuestionario para la práctica siguiente y van a haber menos problemas con esa, menos conflictos, ¿bien? Pero para esta tercera práctica va a ser tipo informe, entonces eso quiere decir que se va a subir al campus simplemente el PDF del trabajo total, es decir, del informe completo, lo suben en formato PDF en el espacio que les corresponde, ¿verdad? Y va a ser una persona, solo una persona del grupo que va a subir ese archivo, ¿bien? Para que no haya después eh, viendo qué archivo revisar, porque a veces puede que unos suban alguna cosa y después suban otra, entonces uno se puede confundir con qué archivo es el más actualizado. Entonces, que se encargue una persona, solo una persona del grupo de subir este archivo, ¿verdad? Entonces, empezando con la guía, la práctica es calorimetría y se les muestra aquí una introducción que describe el problema como yo les describía al inicio ya de lo que es la práctica de hoy, ¿verdad? Entonces, se describe acá el problema, qué es lo que se tiene, qué es lo que se quiere determinar y qué medios se van a utilizar para determinarlo, ¿verdad? Entonces, esas son las tres cosas que se necesitan para redactar una introducción, es redactar el problema que se tiene, plantearlo, dejarlo planteado el problema, bien descrito, y luego colocan qué es lo que van a determinar del problema. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a determinar son de qué están hechos los materiales, ¿verdad? Y sus calores específicos, y después, a partir de esos calores específicos, determinar de qué están hechos las muestras del simulador. ¿Cómo lo vamos a obtener estos resultados? A través de la técnica de calorimetría, ¿verdad? Y no, bueno, podrían mencionar cómo funciona, ¿verdad? Como yo les mencionaba, pero también lo pueden colocar en el marco teórico, ¿ok? Ahora, los objetivos de la práctica son estos tres, ¿ok? Y estos tres son objetivos, si se fijan, tangibles. Vamos a revisarlos. El primero es determinar el calor específico de diferentes muestras metálicas mostradas en la simulación, dice. Entonces,
lo que se pretende obtener en este primer objetivo es que determinen los calores específicos de cada una de las muestras, ¿verdad? Punto número 2, determinar de qué tipo de material está hecha cada una de las muestras. Y punto número 3, determinar o encontrar el calor específico, perdón, el calor transferido de cada muestra en la técnica de calorimetría, ¿verdad? Si se fijan, los tres resultados perdón, los tres objetivos son objetivos que van en fin de obtener un resultado, es decir, al final, cuando usted tenga un resultado, el objetivo se cumple, ¿verdad? Porque de esa manera es que se debe redactar los objetivos, con el fin de que usted obtenga un resultado y ese resultado responda al objetivo que usted se tiene planteado acá. Bien, no vaya a redactar exactamente los mismos que están acá, o sea puede cambiar la forma en que se dice, pero estos son la base que deben tener sus objetivos, ¿ok? Punto número 3, el marco teórico. Simplemente se necesita que ustedes escriban estas cosas que se les piden acá, ¿ok? Estas tres preguntas que se les colocan acá en el marco teórico de la guía son preguntas de guía, es decir, son preguntas para que ustedes sepan qué es lo que debe contener el marco teórico para este informe, o sea, qué es lo que se necesita saber para entender el experimento. Entonces, no es que ustedes van a colocar las preguntas, eso es un error que a veces cometen, que colocan las preguntas, después contestan dentro del marco teórico, ¿ok? Eso es un error. Lo que deben hacer es contestar a estas preguntas, ¿verdad? Pero sin colocar las preguntas. Entonces, ustedes pueden colocar solamente las respuestas en el marco teórico, pero que sea con una forma ordenada, ¿verdad? Es decir, que haya coherencia en lo que están transmitiendo, ¿verdad? Es decir, si quieren, por ejemplo, la primera parte nos dice, investigue sobre la ley de las leyes de termodinámica y hacer énfasis en la ley cero, ¿ok? Entonces usted viene y coloca ley de la termodinámica, viene y define cuáles son las leyes de la termodinámica, define cuál es la ley cero de la termodinámica y después se explica por qué esa ley cero se va a aplicar en este experimento, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante por qué es que se va a aplicar eso en la ley cero en este experimento. Pregunta número 2, pues ustedes contestan después de redactar en un párrafo lo primero, en otro párrafo redactan qué es el calor específico y qué es la capacidad térmica. Y cuál es la relación que existe entre estas dos cantidades físicas. ¿Bien? Punto número 3. Dice, utilice la ley cero de la termodinámica y asumiendo que el sistema en el applet es aislado, deduzca la siguiente ecuación para determinar el calor específico de la muestra. Entonces, el calor específico de la muestra está dada por esta ecuación. Esa es la ecuación importante del día de hoy. Y para obtenerla, usted debe partir de la ley cero de la termodinámica, que la ley cero de la termodinámica nos dice que si un cuerpo A está a una temperatura diferente a un cuerpo B, ¿bien? Y a otro cuerpo C, entonces los tres tienen temperaturas diferentes, los tres cuerpos A, B y C, y cuando se ponen en contacto, resulta que después de un tiempo muy largo, la temperatura de A va a ser la misma temperatura que la de B, y la temperatura de B va a ser la misma temperatura que la de C, y la temperatura de A va a ser la misma temperatura que C. Todos van a tener la misma temperatura. Esa es la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Y entonces nosotros en nuestro sistema lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, para describir esta pregunta número 3, ustedes como pueden como decir qué es lo que se tiene en el sistema. Entonces, ¿qué tenemos en el sistema? Vamos a tener una muestra metálica y agua, ¿ok? Esas serán dos cosas que se van a poner en contacto. Agua y una muestra metálica. La muestra metálica va a tener una temperatura inicial alta y una masa. El agua va a tener una temperatura inicial baja y una masa baja, ¿ok? El agua se coloca dentro de un recipiente, bien, que llamamos a este recipiente calorímetro, y este es un recipiente que es un recipiente aislante, bien. ¿Por qué necesita ser aislante? Porque cuando nosotros introducimos el agua dentro del recipiente, luego tenemos que introducir la pieza metálica dentro del agua, dentro del recipiente, ¿ok? Y cerrar el recipiente, de forma de que como está cerrado y está aislado el sistema, no hay transferencia de energía del medio a nuestro sistema que es agua y muestra metálica. Solo de esas dos consiste en nuestro sistema
en términos de virtualidad, es decir, en términos de simulación virtual, solo vamos a tratar con el sistema con el agua y la muestra metálica. Cuando hablamos en términos de cosas reales, ¿verdad? Experimentos reales, hay que tomar en cuenta el contacto con el calorímetro. Bien, el calorímetro tiene una capacidad térmica especificada y hay que utilizar esa capacidad térmica del calorímetro. Pero como estamos en un caso virtual, pues no es necesario, el modelo ya es bien idealizado, entonces solo se necesita tener en el sistema la masa de la muestra metálica y el agua, ¿ok? Y solo entre ellas van a interactuar, de manera que como va a haber equilibrio térmico al final, ¿verdad? Para llegar a un equilibrio térmico, una de las muestras, una de las sustancias en la mezcla le va a transferir energía al otro, ¿verdad? En forma calorífica. Ustedes ya vieron en su clase que el calor es una forma de energía. Entonces, en nuestro caso, la muestra metálica que está a una temperatura más alta va a transferirle energía al agua que está a una temperatura más baja. Entonces, cuando se termine de transferir, esa energía va a llegar a un punto de equilibrio en temperaturas y se va a dejar de transferir energía de uno a otro. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que si uno transfiere energía, el otro la va a ganar, ¿verdad? Entonces, a partir de esa premisa se arma una ecuación de que el calor ganado es igual a menos el calor perdido de la otra sustancia, ¿ok? Entonces, calor ganado va a ser positivo y el calor perdido es negativo. Entonces, para que la ecuación quede correcta, es decir, con los signos, si el calor perdido es negativo, hay que colocarle un negativo afuera para poder igualarlo con el calor ganado, ¿verdad? Entonces, calor ganado igual a menos el calor perdido. Bien, eso ya lo han visto en clase. Entonces, a partir de esa ecuación inicial, usted define quién es el calor transferido, quién es el calor perdido y después despeja para el calor específico de la muestra. Entonces, ¿quién va a ganar calor? El agua, ¿verdad? Entonces, el calor ganado va a ser para agua y el calor perdido va a ser para la muestra, que va a ser el que va a transferir el calor. Entonces, ustedes saben que el calor es igual a la masa de la muestra por el calor específico de la muestra por el cambio de temperatura que sufre. La ecuación como corresponde y al final después despeja para el calor específico de la muestra, ¿verdad? Aquí tenemos el calor específico del agua. Esta M minúscula representa la masa del agua, la M mayúscula representa la masa del metal o de la muestra metálica y aquí el cambio de temperatura en el agua y el cambio de temperatura en la muestra. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre el marco teórico? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Si no, avanzamos entonces a... si ya está todo claro, avanzamos a esta parte que sería el procedimiento experimental. Bien. El procedimiento experimental sería cómo van a ser las mediciones. Entonces, aquí se les muestra los recursos que se van a utilizar, un video de YouTube que les explica también cómo utilizar el simulador y el enlace donde se encuentra el simulador. Este enlace funciona, es un simulador que funciona con Adobe Flash, es decir, que deben descargar Java si no lo tienen actualizado o actualizarlo. Y pues una vez lo actualizan, se les va a mostrar algo similar a esta página que está acá. Entonces quiero que me confirmen si ven esta página que dice educaplus.org y aquí dice calorimetría, ¿verdad? En esa ventanita. ¿Alguien que me confirme? Sí se ve instructor. Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que se les va a ver cuando ustedes abran este enlace y tienen que darle clic aquí. Bien, cuando ustedes le den clic acá, les va a pedir un permiso de autorización de Adobe Flash, ¿verdad? Y siempre que lo tengan actualizado, se les va a abrir el simulador de esta manera. ¿Ok? Entonces en el simulador tenemos los elementos que nosotros estamos buscando en el experimento. Un recipiente que nos sirve como aislante, ¿verdad? Que es el calorímetro, este que está acá. Dentro hay agua. Y acá dice una sustancia o muestras metálicas, ¿verdad? Entonces para eso nosotros tenemos que darle al botón que dice aquí comenzar. Pero, a ver, creo que no, todavía no.
ustedes seleccionan las sustancias con estas letras aquí que están etiquetadas, las sustancias con estas letras mayúsculas. Entonces, ustedes eligen acá qué sustancia quieren colocarla en el experimento. Entonces, yo quiero, por ejemplo, elijo la letra C. Entonces, elijo la sustancia C y yo tengo una muestra metálica acá, agua, y todo esto se va a colocar dentro del recipiente. El recipiente se va a cerrar para que no haya flujo de energía externa adentro del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Pues condiciones iniciales. ¿Cuál va a ser la masa que va a tener la muestra metálica? Que va a ser esta masa de aquí, si se fijan. Ok. Vamos a colocarlo en 61 por ahorita, cualquier valor. La temperatura inicial que va a tener esta masa, o no, esta muestra metálica. En este caso lo vamos a colocar 150. Y luego para el agua se hace lo mismo, la masa que va a tener. Bien. La temperatura inicial que va a tener. ¿Ok? Una vez tenemos las condiciones iniciales, acá se nos muestra la temperatura que se está marcando, en este caso el agua. Bien, temperatura más baja. Este va a ser nuestro medidor de temperatura final. ¿Ok? Ahorita por el momento como solo está midiendo la temperatura del agua, no se ha puesto en contacto con la muestra, no hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, para comenzar el sistema le damos aquí el botón de comenzar, sencillo. Se va a aparecer un gráfico acá y se va a empezar a mover la temperatura del sistema hasta alcanzar el equilibrio. Bien, la gráfica no es necesaria para la toma de mediciones, solo es una forma de visualizar el experimento, pero lo que sí necesitamos es este valor de temperatura de equilibrio. Bien, ocupamos estas mediciones de las cosas iniciales y aquí esa temperatura de equilibrio. ¿Dónde vamos a anotar estos datos? Los vamos a anotar en una tabla que está aquí en la guía, ¿ok? Que es esta que está acá. Tenemos la muestra C, bien, elegimos la muestra C y vamos a colocar en M mayúscula la masa de la muestra. En T mayúscula sería la temperatura de la muestra. En M minúscula tenemos la masa del agua. En T sub 0, la masa del agua, perdón, la temperatura del agua. Y por último, la temperatura de equilibrio que nos da el simulador al final, ¿verdad? Esta de acá. ¿Ok? Entonces anotamos cada una de estas cosas como corresponde. Si se fijan, están en el orden en que las colocamos. Esta primero, luego esta y por último esta, que es lo último que obtenemos del simulador. Entonces se coloca en ese orden aquí en la tabla. Recordar de que la masa se mide en gramos y grados Celsius, ¿verdad? Del simulador. Vámonos al simulador. Si se fijan, está en gramos, grados Celsius. Y vamos a anotar de que vamos a reiniciar para colocar otra muestra. Le damos aquí donde dice reiniciar y podemos colocar otra muestra, ¿ok? Y colocamos otras masas y otras temperaturas iniciales, cualquiera, otra temperatura inicial y listo. Comenzamos de nuevo, ¿verdad? Ahora, quiero que se fijen que aquí, cuando nosotros nos movemos en esta masa, ustedes fijaron, no nos podíamos mover en la parte de los puntos, la parte de decimales. Después del punto no nos podemos mover en cifras ahí, tampoco en la temperatura de acá, y en la masa de acá, y en la temperatura de acá tampoco. ¿Ok? Este ya se estabilizó bastante rápido. Entonces, notar que yo reinicio, que cuando yo quiero colocar una de estas masas, por ejemplo, no varía en la parte decimal, ¿bien? Solo en las cifras enteras, ¿ok? Igual la temperatura de aquí, la masa de aquí y la temperatura de aquí, ¿bien? Donde sí va a variar en forma decimal es aquí, esa temperatura final. Si se fijaron, habían valores de aquí decimales. Entonces, de acuerdo a lo mínimo que podemos medir en masas, lo mínimo que podemos medir son 1 gramo. No podemos medir 0.1 gramo o 0.01 gramo, solo 1 gramo. Entonces, la incertidumbre instrumental de la masa va a estar dada por 1 gramo, como dice aquí la tabla. Y va a estar dado por 0.01 grados Celsius para la temperatura, ya que podemos medir 0.01 grados Celsius como mínimo aquí. Bien, los decimales hasta la segunda cifra decimal aquí, en la temperatura final. Por eso
aquí aparece 0.01 grados Celsius. Entonces, completan la tabla con el simulador y ya decirles que los datos que van a utilizar acá van a ser los mismos, es decir, para cada muestra van a utilizar la misma masa inicial, la misma temperatura inicial. Para el agua van a utilizar la misma masa inicial y la misma temperatura inicial. Y para cada uno de esos resultados van a obtener una temperatura de equilibrio diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los datos que van a utilizar aquí? Pues los datos que van a utilizar aquí se los voy a compartir yo. Así como les compartí los grupos, se los voy a compartir cuáles van a ser los datos iniciales que van a utilizar cada grupo en estas mediciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a utilizar aquí, los mismos valores aquí para cada una de las muestras. Lo que va a cambiar es la temperatura de equilibrio. De forma de que ustedes van a poder observar cierto comportamiento, ver que aunque colocaron cada una de las muestras con las mismas condiciones iniciales, van a tener temperaturas de equilibrio diferentes y entonces van a poder analizar de acuerdo al calor específico que tiene cada una de las muestras y la temperatura de equilibrio que se logra obtener acá. Bien, ¿tienen alguna pregunta del tratamiento de datos experimentales? Perdón, de las mediciones. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro cómo van a medir? Sí. Ok. Vamos a la parte del tratamiento de datos experimentales, que estos son los datos, bueno, los tratamientos de datos experimentales más sencillos que van a hacer en todo el laboratorio. Bien, porque no hay que hacer ninguna regresión. Entonces, aquí es donde tienen que aprovechar a hacer una buena nota, ¿verdad? En este laboratorio. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues vámonos a la parte de la ecuación principal que está acá arriba. ¿Qué se necesita encontrar para después determinar el calor específico de la muestra? Pues un cambio de temperatura en el agua, un cambio de temperatura en la muestra, la masa de la muestra y la masa del agua. Esto ya lo conocemos de las mediciones iniciales y esto hay que encontrarlo. Entonces, eso es lo que hay que hacer primero, ¿verdad? Encontrar esos cambios de temperatura. Esos cambios de temperatura sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, ¿verdad? Para el agua. Y lo mismo para la muestra. Temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de la muestra. Sencillo, ¿verdad? Solo es una resta en cada uno. Decirles aquí de que la temperatura del agua va a ser positiva, ¿verdad? Y esta les va a dar negativa porque la temperatura de equilibrio va a ser menor que la temperatura inicial para la muestra, ¿verdad? Entonces, una forma de saber de que su resultado está bueno es de que este de acá les va a dar negativo y este de acá les va a dar el primero positivo. Bien, una vez tienen los cambios de temperatura, ya se pueden sustituir en la fórmula principal para encontrar el calor específico. ¿Ok? Simplemente sustitución de valores. Luego, para este valor va a utilizar calor específico, ¿verdad? El calor específico del agua, que sería dado por una caloría sobre gramos por grado Celsius. Entonces, si ustedes tienen estas unidades, las unidades que les va a quedar de calor específico de aquí, de la muestra, van a ser las mismas. Bien. Luego la incertidumbre se determina a partir de esta expresión que está acá. Y les digo que se determina a partir, ¿verdad? No es que se determina con encontrar esto que está acá. Bien, es a partir. ¿Por qué? Porque la incertidumbre solo es esto que está acá arriba en el numerador. Toda esta expresión que está acá igualada a todo eso de acá se le llama incertidumbre relativa. Bien, incertidumbre relativa, porque está relacionando este con el valor central. Entonces, esta incertidumbre relativa se expresa de esta manera y lo que van a hacer ustedes es determinar toda esta expresión primero y luego para encontrar la incertidumbre, que es lo que se necesita, va a mandar a multiplicar este valor central por lo que encontró en el lado derecho, ¿verdad? Entonces, este valor central, ¿cuál es? Es el que encontraron en el punto número 2. Bien, solo que acá se le ha colocado estos símbolos para indicar de que es un valor central, que en realidad es este que está acá. Bien, fíjense también que en esta expresión en el lado derecho se encuentra la incertidumbre de la masa, no hay que confundirlo con otra cosa, y la incertidumbre de la temperatura también.
Bien, y mucho cuidado cuando ingresen los valores con estos paréntesis, ¿verdad? Una vez tiene usted su calor específico, ese sería el valor central, y su incertidumbre, que sería solamente lo de acá arriba, ¿verdad? Debe reportar su resultado de esta manera, como está acá, en forma estándar, con las unidades correctas que serían calorías sobre gramos por grado Celsius. Y debe tener también, pues, por las reglas de cómo reportar un valor de forma estándar, este de aquí debe tener solo una cifra significativa. Y este debe tener el mismo número de dígitos después del punto que los que tiene este. Es decir, que por ejemplo dejó a este como 0.004, entonces acá les quedaría, por ejemplo, si tuvieron 3.2836, entonces tienen que aproximar, si aquel tenía 0.004, tiene 3 dígitos después del punto. Entonces hay que colocar acá 3 dígitos después del punto para ese mismo valor, ¿verdad? Entonces, de los 4 que había dictado, elimina el 6 que estaba al final y listo. Y con eso, bueno, no sería en este caso eliminar el 6, en este caso tendría que aproximar el 6 a la otra cifra, ¿verdad? Para así truncar la medida, ¿ok? Y así entonces reportan cada uno de sus resultados. Son 4 muestras, entonces son 4 veces estas cosas de aquí, ¿verdad? Cada una de estas cosas. Luego sigue la parte del calor transferido, calcular el calor transferido dentro de lo que es el experimento, porque como está la muestra dentro del agua, entonces la muestra metálica le va a transferir calor al agua, ¿verdad? Porque están a temperaturas diferentes. Y este calor transferido se determina con la ecuación del calor que ya conocen ustedes. Sería el calor específico por la masa de la muestra y el cambio de temperatura que sufre la muestra. Entonces, esto ya está determinado, esto está medido y eso está determinado en la parte anterior, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente van a utilizar el resultado del calor específico que obtienen en la parte de anterior para cada una de las muestras, sustituyen y obtienen este valor de Q, bien, que será el calor transferido por la muestra. Este calor les va a dar para cada una de las muestras negativo, ¿verdad? Luego, van a determinar la incertidumbre de esta manera. Otra vez, aclarando de que esto se llama incertidumbre relativa, ¿verdad? Y lo que necesitan encontrar es la parte del numerador. Entonces, primero encuentran todo esto y después multiplican todo esto por el valor central que encontraron acá arriba. Bien. Recuerde aquí que aquí está la incertidumbre de la masa, la incertidumbre acá también de la temperatura multiplicado por 2. Y aquí, este es la incertidumbre, este de ese M es la incertidumbre que encontró acá. Bien, esta de acá. Y eso, acá mucho cuidado con este M que está acá. No se vayan a confundir de que es la masa del agua. Acá debieron poner M mayúscula, ¿verdad? Pero este M de M mayúscula significa masa de la muestra, que este que está acá. ¿Ven? Eh, Eso sería la parte de los cálculos y colocar después el resultado, ¿verdad? En este caso, como le va a dar negativo este valor, no vayan a colocar negativo paréntesis, ¿verdad? Sino que coloquen el negativo afuera de los paréntesis, luego las unidades afuera. ¿Ven? Y en este caso las incertidumbres les van a dar mayores que cero, entonces van a tener incertidumbres con más de una cifra significativa. En este caso, cuando las incertidumbres son mayores que cero, usted expresa la incertidumbre con cifras enteras. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, una incertidumbre de 43.8, usted lo deja en 44 aproxima, ¿verdad? Y lo deja en forma entera. ¿Tiene alguna pregunta con la parte de los cálculos? ¿Puede repetir lo que dijo sobre el signo negativo? Sobre el signo negativo es, lo que va a pasar es que este calor de acá le va a dar negativo porque hay una transferencia de energía, ¿verdad? Es decir, como la temperatura aquí, miren, la temperatura, el cambio de temperatura va a ser negativo, entonces esto de acá le va a dar negativo, ¿verdad? Entonces, como va a ser negativo, acá le va a aparecer el valor central negativo, más o menos una incertidumbre. La incertidumbre siempre es positiva, ¿ok? Entonces, le va a dar un negativo acá, valor negativo, más o menos una incertidumbre. Lo que pueden hacer es simplemente sacar el signo del paréntesis,
porque recuerden que ustedes colocan paréntesis y después las unidades. Entonces, colocan el negativo, paréntesis, colocan positivo el calor acá y más menos la incertidumbre y después las unidades. Bien, así se ve mucho mejor la expresión. ¿Listo? Muchas gracias. Ok. Ahora, la parte del análisis de resultados, tienen que contestar estas tres cosas y les digo de aquí otra vez a resaltar, ¿verdad? En análisis de resultados no van a colocar estas preguntas. Es decir, ustedes no las van a escribir y las va a responder ahí mismo. Es decir, que las va a responder en forma de párrafo, así como en el marco teórico, sin colocar las preguntas. Entonces, lo primero que usted debe colocar en el análisis de resultados es que especifique de acuerdo a los resultados que usted obtuvo, para cada muestra metálica usted obtuvo un calor específico, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer en esta primera parte es que va a irse a las tablas de los calores específicos de su libro de texto y va a buscar referenciar, ¿verdad? Los resultados que usted obtuvo. Entonces lo va a buscar en su libro de texto y va a ver de qué material está hecho cada muestra, ¿ve? Y eso es lo que va a colocar en esta primera parte, ¿verdad? Entonces va a irse a la libro de texto, va a verificar a qué material corresponde el calor específico que usted obtuvo para cada una de las muestras y lo coloca aquí en palabras, ¿verdad? También después tiene que como encontrar qué tan exactos y precisos son sus resultados de calor específico. Entonces lo que va a hacer es encontrar esto que está acá, que se llama error porcentual o porcentaje de error, ¿verdad? Que lo que hacemos es comparar el valor que medimos, que es este, con un valor teórico, que es el valor teórico que encuentran en su libro de texto, ¿verdad? Entonces, lo van a comparar de esta manera. Esto va multiplicado por 100, aquí falta un por 100, ¿verdad? Porque esto es por porcentajes. Entonces, sería aquí por 100 y esto de aquí le va a dar qué tan exacto es su resultado. Es decir, le va a dar esto que está acá. Y el de abajo le va a dar qué tan precisos son sus resultados. Para que sean precisos y exactos, estos porcentajes deben ser menores al 5%, ¿verdad? Entonces, si no lo son, si son mayores al 5%, no son exactos y tampoco son precisos. Pero tener en cuenta de que este me da exactitud y este me da precisión. No lo vayan a confundir, ¿ok? Y pues una vez ustedes lo hacen esto para cada una de sus muestras, ustedes deben indicar cuál de las muestras les presentó el resultado más exacto, es decir, el que tenga el porcentaje más bajo es el más exacto, y el que tenga el porcentaje más bajo aquí sería el más preciso. Entonces eso lo especifican. Y en la parte 3, pues simplemente tienen que decir cuál de las muestras presentó una transferencia de calor mayor. Entonces, para ver eso, usted solo se va a los resultados de calores transferidos y quien tenga el valor más negativo, mayor negativo, ¿verdad? Ese va a ser quien transfirió más calor. Entonces, de acuerdo a quien transfirió más calor, usted se refiere después a quien tiene el calor específico mayor y entonces encuentra qué relación hay entre esos dos. Y eso es lo que va a analizar aquí. ¿Ok? Bien, luego está este cuestionario, que son estas tres preguntas también, donde la primera pregunta, bueno, en un cuestionario sí va a colocar las preguntas, ¿verdad? Aquí sí va a colocar las preguntas y las va a responder como un cuestionario cualquiera. Entonces, la primera pregunta sería si en lugar de calentar la muestra, dice, calentamos el agua, cambiarían los resultados del experimento, dice. Para el calor específico del metal, ¿cambiarían sí o no? Bien, entonces, en el experimento que hacemos aquí, que estamos tratando al principio de la práctica, es calentamos la muestra, ¿verdad? Está a una temperatura alta, el agua a una temperatura baja, entonces se mezclan y se encuentra el calor específico, ¿verdad? Se obtiene un valor. Ahora, al revés, se tiene agua caliente y la muestra fría. Se ponen en contacto, se obtendrá el mismo valor de calor específico que creen ustedes. ¿Bien? Entonces, para responder esta pregunta simplemente se tienen que referir a la definición del calor específico, ¿bien? Que lo van a encontrar en el marco teórico cuando ustedes investiguen. En los libros de texto también se encuentra. Y pues vamos a la parte número 2 de este cuestionario, donde hay más preguntitas, ¿verdad? Esta parte normalmente la hago aquí con ustedes, con los estudiantes. Es decir, yo se los pregunto a ustedes, ustedes participan y yo les respondo si la respuesta que ustedes me dan está correcta o si no, la corrijo
Y entonces, de esta manera, ustedes ya sabrán cuáles son las respuestas correctas para esta pregunta. Bien. Entonces, si ustedes participan, sabrán cuáles son las respuestas de estas preguntas. Si no, pues quedará a su investigación, ¿verdad? A su análisis. Entonces, vamos a empezar. Un recipiente, dice, un recipiente de paredes aislantes, entonces un calorímetro, contiene agua a una temperatura de 70 grados Celsius. Dice, se sumerge en ella un objeto metálico a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Primera pregunta. ¿Habrá un intercambio de calor entre el agua y el objeto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hay, Si lo hay, ¿por qué? están a diferentes temperaturas. Esa es Tanto la los- respuesta. Excelente. Entonces, ya tenemos una, ¿verdad? Punto número 2. Dice, indique quién absorbe energía y quién la libera. ¿Quién quiere participar? El agua da la energía porque tiene mayor temperatura y el objeto la va a absorber ¿Por qué llega a esa conclusión? porque el agua tiene mayor temperatura, entonces va a empezar a ceder la energía y el objeto metálico tiene menor, entonces va a empezar a alcanzar mayor temperatura por esa obtención de energía. Excelente. Esa pregunta, perdón, esa respuesta está excelente, ¿verdad? Con eso ustedes la hacen aquí en esta pregunta. Bien. Número 2. ¿Qué signo tendrá la verificación de temperatura del agua? Negativo. ¿Por qué? Lo que dijo el compañero anteriormente, el agua es el que está cediendo. Exacto. Bien, correcta la respuesta. Vamos bien, ¿verdad? Ojalá estuviera ahí en examen, ¿va? Punto número 4. ¿Serán necesariamente iguales las variaciones de temperatura del agua y del objeto metálico? ¿Qué creen ustedes? O visto de otra perspectiva o de otras palabras, lo que le están preguntando en esta pregunta es, ¿será que el cambio de temperatura que va a tener el agua va a ser igual al cambio de temperatura que va a tener la muestra? Pues, Ajá. ¿Qué creen ustedes? ¿Serán necesariamente iguales? Creo que no necesariamente porque en la fórmula aparece esa división, esa fracción. Entonces, si fueran iguales, sería uno y no se pondría en la fórmula. Ok, esa es una buena observación. Bien, una buena observación. Y la verdad es que no es exactamente por ese sentido, ¿verdad? En realidad es porque el calor específico del agua y de la muestra son diferentes. Entonces, recordando, bueno, el calor ya les voy a decir, más o menos para que sepan, para el marco teórico, el calor específico nos da una medida de cuánta energía es necesaria entregarle a una muestra para elevar su temperatura en grados, una muestra de 1 gramo y elevar su temperatura a 1 grado Celsius. Entonces, algunas muestras son más difíciles de aumentar su temperatura, o sea, requieren más energía que otras muestras. Entonces, el agua puede requerir tanta energía para aumentar la temperatura y en la muestra otra energía para aumentar su temperatura. Entonces, como al final va a haber siempre, entre los dos, se van a transferir la misma energía, ¿verdad? Es decir, uno va a ganar mientras el otro pierde, pero en esa medida no van a recibir el mismo cambio de temperatura porque son constantes calores específicos diferentes, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta correcta aquí. Pero la observación que usted hizo estaba también válida, ¿verdad? En ese sentido de que tendría que ser uno si siempre va a ser igual, entonces no necesariamente, ¿verdad? Y la número 5 es una pregunta también de análisis, así un poco más sencilla también, y dice, luego de transcurrido un largo tiempo, ¿quién tendrá mayor temperatura, el agua o la muestra metálica? Tendrá la misma temperatura. Esa es la respuesta correcta. Bien. Y eso es todo lo que hay que contestar aquí.
Bien. En la pregunta número 3, eso sí ya no les puedo ayudar, ¿verdad? Porque esto es investigación. En lo que les puedo ayudar es en lo que se espera que ustedes encuentren para esta investigación. Entonces, resulta que el calor específico del agua no siempre es constante, ¿ok? Resultados más avanzados indican de que la calor específico en realidad para temperaturas altas depende de una expresión polinómica. Entonces, lo que se espera que ustedes coloquen acá es esta expresión polinómica, cómo se escribe la expresión polinómica para el calor específico, que depende de la temperatura, ¿bien? Y todavía, si ustedes quieren indagar mucho más en el ámbito de ese tema, ¿verdad? Por puntos extra, si ustedes colocan unas cosas mucho más avanzadas que tiene que ver con expresiones de estado sólido, que tiene que ver cuando la temperatura es baja y cuando la temperatura es mayor, hay una expresión y entonces ya hay expresiones un poco más complicadas. Si ustedes quieren adentrarse en esa área y colocar aquí, explicarlo aquí en la investigación, si lo hacen, pues pueden tener algún punto extra, ¿verdad? Pero lo que se les espera, como les decía, es la expresión polinómica, que es la expresión básica para la dependencia del calor específico. Por último, en las conclusiones, ustedes redactan 3 conclusiones, ¿verdad? Cada una debe responder a los objetivos que ustedes tienen allá al principio. Entonces, ya decirles desde ya que lo que se quiere ver que ustedes coloquen en las conclusiones son las siguientes cosas. Primero, que ustedes reporten cuáles son los resultados que obtuvieron para el calor específico de cada muestra, diciendo, determinamos el calor específico de 4 muestras, ¿ok? Los resultados son estos, y los reportan en forma estándar. Y esa es una conclusión validísima, ¿ok? Luego está la conclusión número 2, que tiene que ver con de qué material está hecho el material, ¿verdad? Entonces usted viene y dice, determinamos que el material está hecho, el material de la muestra tal está hecho de esto, la muestra tal está hecho de esto, y lo verificamos por los calores específicos, ¿verdad? Que comparamos con los valores teóricos en las tablas. Y punto número 3, que se espera que coloquen, que sea con la parte del calor transferido, es decir, que coloquen cuál es la relación que existe entre el calor transferido de la muestra con el calor específico que tiene la muestra, ¿verdad? Bien, eso es importante. Eso sería todo lo que se quiere que ustedes coloquen en su informe, bien, y las referencias del final, ¿verdad? Que van a utilizar para su marco teórico. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero así como aparte o general, no sé. Dígame. Por ejemplo, después de esta clase en termodinámica se mira algo parecido a esto, o cómo se relaciona bastante con esto. En termodinámica e ingeniería, dice usted. Sí, En termodinámica e ingeniería van a ver algo parecido. Es más, yo conozco a quien les está dando el laboratorio en termodinámica e ingeniería y ella también hace el mismo experimento de calorimetría, pero bueno, ellas también lo hacían en forma real. Lo hacían un tanto diferente a como lo hacen en física, pero es la misma cosa al final, después de todo, ¿verdad? Y lo que diferencia a la clase de 200 con la clase de termodinámica de ingeniería es que allá en ingeniería ustedes miran procesos, ¿bien? Procesos donde también ya utilizan otras variables, ¿bien? Que se llama la entropía y la entalpía, y utilizan unas tablas, ¿bien? Que son las tablas donde está la estadística de cómo se comportan algunos gases para ciertas temperaturas, para ciertas presiones, y esa es la forma en que trabajan en la termodinámica en ingeniería. Aquí en física se trabaja en forma básica, lo que es la transferencia de calor, ¿verdad? Cambio de temperatura, cómo cambian las dimensiones de algunos objetos metálicos cuando se aumenta su temperatura, y ciclos de cuando tiene que ver con ciclos como motores, ¿verdad? Como el ciclo de Carnot. No sé si vayan a alcanzar a ver eso en su clase, pero eso sí se lo tocan, ¿verdad? En 200, eso se toca normalmente en 200. Pero son ciclos más básicos a los que se ven en termodinámica de ingeniería. Esos son más complejos allá. Allá son sistemas y a veces tratan problemas de una bomba pasa a una turbina, cosas así. Bien.
Cosas que no hacen aquí en 200. En 200 solamente es un análisis de un proceso, un dibujito que les colocan ahí, de que la temperatura cambia, el volumen que es constante y eso, ¿verdad? Pero allá es más complejo. Les indican el proceso en dónde se encuentra como tal, ¿verdad? En qué dispositivo se está y describen qué es lo que está pasando en cada dispositivo. ¿Eso responde la pregunta? Sí, gracias, Alex. Que es mayuca. Ok. Entonces. Sí. Bueno, no tanto, la verdad. Es más sencilla, dependiendo también del maestro también. Termodinámica 2, sí, es así, es yuca, es así. Bien, entonces, si no hay alguna pregunta sobre la práctica, le doy las instrucciones generales de lo que es el informe, ¿verdad? Entonces, recuerden, el informe va a ser entregado por grupo al campus, ¿verdad? Solo una persona del grupo va a subir al campus su informe. Se les va a dar una semana más un día para la entrega del informe, es decir, que van a tener hasta el sábado de la otra semana para entregar este informe. Si se fijan, es más corto que otros informes y más sencillo que otros informes. Entonces, aprovechen este trabajo, va a ser un buen trabajo. Recuerden, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, ¿verdad? Durante la semana. Recuerden hacer preguntas siempre con tiempo, no las hagan en los últimos días. O sea, no vayan a hacer preguntas el viernes y el jueves, que son los últimos días en que pues se les va a acabar el tiempo, ¿verdad? Entonces, o el mismo sábado, no hagan. Tal vez jueves sí sería un buen día, pero el viernes y el sábado son días muy al límite, muy al borde. Entonces, lo mejor sería entre semana. Me pueden escribir, ¿verdad? Por teléfono en el blog que les compartí. Ahí se encuentra mi número telefónico. Y pues se me pueden mostrar también, si ustedes desean, un avance de lo que tienen para que yo pueda ver sus redacciones y revisar sus redacciones, corregirles qué cosas tienen que hacer y para que entreguen un trabajo bastante correcto, ¿verdad? Entonces, creo que aquí quedaríamos con la reunión. Si no tienen alguna otra pregunta. Por correo le mandamos la pregunta para que tengamos. Pueden hacerlo por correo también, pero como les decía, en el blog también está mi número telefónico. Por ahí también pueden escribirme. O también hay personas que me han consultado por el chat de Teams. También lo puede hacer por ahí. Ok, gracias, Alex. Tenga Vaya, feliz fin de semana. igualmente que ustedes cuídense, tengan feliz fin de semana y mucha suerte en sus clases. Estén pendientes, ¿verdad? Hoy en la noche les subo cuáles son los datos que va a utilizar cada grupo. Ok, gracias. Gracias. Exacto. Buenas noches.